Voy a contarte sobre un país que obliga a sus propios ciudadanos a trabajar durante décadas, sin paga, sin elección, sin salida. Un país donde un hombre lleva más de 30 años en el poder, donde los periodistas desaparecen, donde los presos no están en cárceles, están encerrados dentro de contenedores de metal, bajo el sol africano, a temperaturas que pueden superar los 70 grados centígrados, y donde casi 1 de cada 5 personas nacidas ahí ya huyó. Este país no es Corea del Norte, es un lugar que muy pocos conocen. Se llama Eritrea. Y lo que voy a mostrarte hoy va a cambiar la forma en que entiendes África, el poder, y lo que le pasa a una nación cuando la guerra se convierte en su única identidad. Antes de que hagas cualquier juicio, necesito que entiendas algo. Eritrea no nació siendo lo que es hoy. Fue construida así, bloque por bloque, década por década, a través de colonizaciones, guerras, traiciones internacionales y decisiones de gobierno que convirtieron a un pueblo con una historia extraordinaria en uno de los países más cerrados y empobrecidos del planeta. Y si crees que eso no puede pasarle a otros países, si crees que eso es algo lejano, algo que solo ocurre en lugares extraños y remotos, entonces precisamente por eso necesitas escuchar esto hasta el final. Voy a llevarte por 4 dimensiones de Eritrea que lo explican todo: el militarismo, el poder, la economía de comando y el aislamiento. Y al final vas a entender por qué tantos expertos la llaman Africa's North Korea, la Corea del Norte de África. Para entender Eritrea, hay que empezar por un canal, el Canal de Suez. El 17 de noviembre de 1869, y cuando ese canal se abrió al tráfico marítimo, el Mar Rojo se convirtió de golpe en una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo. Y una pequeña empresa italiana de navegación lo entendió antes que nadie. 2 días antes de la apertura del canal, compraron el puerto de Assab a sultanes locales en lo que hoy es el territorio eritreo. Los italianos no estaban pensando en colonizar esas tierras áridas y rocosas. Tenían los ojos puestos en el interior fértil de África Oriental. Pero los ejércitos etiópicos los derrotaron en la década de 1890 y se quedaron con lo que tenían: una franja de costa en el Mar Rojo. Todo cambió con el fascismo. La Italia de Mussolini estaba obsesionada con reconquistar Etiopía, y el punto de partida para esa invasión era exactamente Eritrea. De repente, el dinero fluyó. Las tropas llegaron. Se construyeron ciudades, infraestructura, industria. Por eso Asmara, la capital, todavía hoy tiene edificios Art Deco, que parecen sacados de Roma. Pero los fascistas también trajeron segregación racial. Limitaron la educación eritrea hasta el 4º grado. Confiscaron tierras agrícolas. Reclutaron a eritreos para luchar contra su propio vecino, Etiopía. Algo inesperado ocurrió. Esa opresión compartida creó una identidad. Un pueblo que hablaba distintas lenguas, practicaba distintas religiones, vivía en geografías completamente diferentes. De repente tenía un enemigo común, y en torno a ese enemigo nació la nación eritrea. Los británicos tomaron el control durante la Segunda Guerra Mundial, pero no les interesaba administrar Eritrea. Lo que sí hicieron fue desmantelar las fábricas y la infraestructura italiana, dejando el territorio aún más vacío que antes. Luego vino la decisión que lo cambió todo. En 1952, la ONU, con el apoyo británico, convirtió Eritrea en una región autónoma de Etiopía. Y 10 años después, en 1962, el imperio etíope la anexó por completo, disolviendo su parlamento y convirtiendo a los eritreos en ciudadanos de segunda clase. Lo que vino después fue una guerra de 30 años, 3 décadas. La resistencia comenzó como un movimiento islámico, luego se extendió a los trabajadores, luego a un movimiento nacionalista amplio. Hubo masacres, aldeas arrasadas, guerrillas en las montañas, y en medio de todo eso, un grupo en particular fue tomando el control de la lucha, el Frente Popular de Liberación de Eritrea, conocido por sus siglas en inglés como EPLF. En 1991, con el fin de la Guerra Fría y los fondos soviéticos cortados para Etiopía, los eritreos ganaron. Declararon la independencia, y el EPLF se convirtió en el partido gobernante, rebautizado como PFD, el Frente Popular por la Democracia y la Justicia. ¡Qué ironía de nombre! Aquí comienza el primer gran eje que hace de Eritrea lo que es hoy: el militarismo. Los líderes del PFDJ eran comandantes militares, sabían cómo ganar guerras, pero gobernar un país es otra cosa.
Poco después de la independencia, Eritrea ya estaba involucrada en conflictos. Una guerra con Yemen, participación en el Congo, tensiones en el Cuerno de África y finalmente un enfrentamiento devastador con Etiopía entre 1998 y 2000, provocado por una disputa fronteriza sobre una aldea insignificante llamada Batme. Ese conflicto con Etiopía fue el catalizador. El gobierno usó la guerra como justificación para extender el servicio militar obligatorio de 18 meses a indefinido. Sí, literalmente indefinido. Hoy el servicio comienza en el último año de preparatoria y puede durar hasta que tengas 40, 50 años, toda tu vida laboral, toda. Pero hay algo que hace que este sistema sea diferente a cualquier otro ejército en el mundo. Los conscriptos eritreos no solo se preparan para pelear, son la columna vertebral de toda la economía del país. Construyen carreteras, administran hospitales, gestionan servicios públicos, trabajan en minas, cultivan tierras, todo bajo órdenes militares. Todo por un salario que, según declaraciones del propio ministro de Defensa y Minería del país, es de 500 nafka al mes. Eso equivale a menos de $35 mensuales. Y cuando le preguntaron a ese ministro cómo sobrevive la gente con eso, su respuesta fue memorable. Te la voy a leer tal como fue documentada. La recompensa no es el salario, porque la cantidad que reciben es insignificante. En cambio, el patriotismo es la fuerza motriz. Patriotismo. Eso pagan. Patriotismo. No es sorprendente entonces que Eritrea sea conocida como el país que se vacía más rápido del mundo. Hacia 2023, aproximadamente 800.000 personas habían huido del país, de una población de apenas 3.7 millones. Eso significa que casi una de cada 5 personas nacidas en ese suelo ya no está ahí. Si esta historia te está abriendo los ojos sobre cómo funcionan los sistemas de poder en el mundo, te invito a que accedas a los enlaces en la descripción. Ahí vas a encontrar cursos y recursos que te van a ayudar a entender geopolítica, historia y economía de una forma que muy pocos medios te van a explicar. Hay un nombre que define a Eritrea desde el primer día de su independencia: Isaias Afwerki. Ha sido presidente desde 1991. Eso significa que ha gobernado el 100% de la historia independiente del país. No ha habido una sola elección presidencial. No ha habido transferencia de poder. Solo él. Isaias es un comandante militar convertido en gobernante y gobierna con una lógica militar: desconfianza, control total y tolerancia cero con cualquier tipo de disidencia. En 2001, un grupo de ministros y figuras del PFDJ publicó una carta abierta pidiendo reformas democráticas. Fueron arrestados. Periodistas que cubrieron esa historia fueron arrestados. Desde entonces, ya no ha habido un solo periódico independiente en Eritrea. Las elecciones locales se celebraron por última vez en 2003. Las nacionales jamás han ocurrido. El mecanismo de control es brutal en su sencillez. Soldados van de puerta en puerta con el pretexto de hacer censos o preguntar cómo le va a la familia con el servicio militar. En realidad, están identificando desertores, rastreando a quienes huyeron, localizando a quienes piensan huir. Si te agarran intentando cruzar la frontera, tu familia paga las consecuencias. Pueden reclutar a un familiar en tu lugar, pueden arrestarlo. El sistema garantiza que incluso si decides irte, dejas atrás a personas que van a sufrir por tu decisión, y si logras escapar, el gobierno te seguirá cobrando. Eritrea es uno de los poquísimos países del mundo que le cobra impuestos a sus ciudadanos que viven en el extranjero. El 2% de todos sus ingresos deben enviarlo al gobierno eritreo. Eso incluye a los refugiados, a los que huyeron precisamente del gobierno que ahora les exige dinero. El instrumento de todo esto es una estructura llamada Fondo Fiduciario HDRI, que controla todas las empresas estatales. No hay supervisión externa. Ni siquiera el Ministerio de Finanzas sabe a dónde va el dinero. Un exministro que escapó del país lo dijo con claridad. El PFD tiene muchas empresas. No pagan impuestos. Son como la propiedad privada de la élite gobernante. Lo que describe no es un gobierno. Es una operación privada de extracción de riqueza, revestida de patriotismo y discurso antiimperialista. Estamos en la mitad del camino, y ya tienes más información sobre Eritrea que la mayoría de analistas políticos. Si quieres seguir profundizando en temas como este, revisa los enlaces en la descripción. Los cursos y materiales que encontrarás ahí te van a dar herramientas reales para entender el mundo tal como funciona, no como te lo cuentan. Eritrea tiene lo que oficialmente se llama
una economía de comando. Pero eso no alcanza a describir lo que realmente sucede. En las ciudades como Asmara, Keren y Asab, el PFD Jotia lo controla todo. Las empresas privadas están prohibidas. En 2006, el gobierno banó todas las empresas de construcción privadas y llegó al extremo de demoler casas ya construidas porque habían sido financiadas con dinero extranjero por firmas privadas. La lógica es esta. Si permites empresas privadas, los trabajadores van a querer salarios de mercado, y un conscripto que gana $30 al mes no puede competir con eso. Entonces eliminas la competencia, eliminas el mercado, y te quedas con una fuerza laboral cautiva que no puede pedir más, porque no tiene a dónde ir. El resultado es predecible. Infraestructura débil, solo un 20% de las carreteras pavimentadas, industria estancada, derechos de propiedad prácticamente inexistentes. Afuera de las ciudades, la historia es diferente pero igualmente dura. La mayoría de los eritreos viven en zonas rurales, en pequeñas granjas o tierras de pastoreo, dependiendo de la agricultura de subsistencia. Cuando llegan las sequías y la erosión del suelo, que llegan frecuentemente, son ellos quienes más sufren. El gobierno insiste en que el país es autosuficiente en producción de alimentos, pero sus propias importaciones lo contradicen. Los alimentos básicos son uno de los principales rubros que entran al país. Lo que sale, principalmente, son minerales de minas controladas por el gobierno, vendidos a China y los Emiratos Árabes Unidos. Y ahí está otro punto crítico, las remesas. Entre el 20 y el 40% del PIB eritreo viene del dinero que los emigrantes envían a sus familias. Es decir, el país que predica autosuficiencia sobrevive gracias al dinero de los que se fueron, y encima les cobra el 2% de sus ingresos. Un exministro que huyó lo resumió así. Al principio creí que el impuesto a la diáspora estaba justificado, pero en 20 años no haya habido una sola cosa visible hecha en Eritrea con ese dinero. Nadie sabe a dónde va. Esa es la economía eritrea, un sistema donde el Estado captura todo el valor generado por su población, no reinvierte nada y luego exige patriotismo como compensación. El cuarto eje es el aislamiento, y aquí es donde la comparación con Corea del Norte resulta más precisa, pero también donde aparecen diferencias importantes. A diferencia de Corea del Norte, Eritrea no tiene armas nucleares, no puede destruir a sus vecinos con un misil. Sus ciudadanos que emigran pueden en teoría regresar algún día, aunque con grandes dificultades, y la lealtad que exige el gobierno eritreo es hacia la nación, no hacia una familia dinástica. Pero las similitudes son difíciles de ignorar. El control de medios es casi total. El acceso a Internet es muy limitado y está vigilado. Los periodistas presos, los opositores desaparecidos. De la frontera custodiada con la orden de disparar si intentas cruzarla sin permiso. Y hay algo más. La mayor parte de la información que existe sobre Eritrea viene de personas que huyeron de Eritrea. Lo que plantea una pregunta legítima. ¿Podemos confiar en esos testimonios? Yo creo que sí. No porque sean perfectos, sino porque cuando un país cierra todas sus puertas, cuando no permite periodistas independientes, cuando no tiene organismos de supervisión, cuando ni su propio Ministerio de Finanzas sabe dónde va el dinero, la ausencia de información es en sí misma una forma de información. Un país que no tiene nada que esconder no necesita esconder todo. Eritrea es un recordatorio de algo que olvidamos con demasiada frecuencia. Los sistemas de opresión no se construyen de la noche a la mañana, se construyen despacio. Primero con una guerra que justifica el control, luego con una emergencia que justifica posponer las elecciones, luego con una economía que elimina cualquier alternativa, y finalmente con un aislamiento que hace que el mundo simplemente deje de mirar. La pregunta que me hago, y que te dejo a ti, es esta. Si todo esto ocurrió en un país con una historia de resistencia tan poderosa como Eritrea, ¿qué condiciones hacen que algo parecido no pueda ocurrir en otro lugar? No tengo una respuesta definitiva, pero creo que el primer paso es saber que existe. Y ahora tú sabes. Si este contenido te generó algo, comparte este video. Y si quieres seguir explorando el mundo desde esta perspectiva, accede a los enlaces en la descripción. Ahí encontrarás los cursos y materiales que pueden acelerar tu comprensión del mundo en formas que van mucho más allá de lo que cualquier noticiero te va a ofrecer.